Mi hija renunció a su apellido por la familia de su novio, pero cuando la desecharon, los hizo caer desde adentro. Nunca imaginé que la persona a la que más amaba en este mundo pudiera convertirme en un simple recuerdo descartable, una sombra borrosa en su nueva vida. Crié a mi hija sola, entregándole todo lo que tenía, cada esfuerzo, cada sacrificio, con la convicción de que nuestro lazo era inquebrantable. De que jamás habría nada ni nadie capaz de hacerla olvidar quién era y de dónde venía. Pero me equivoqué. Su amor por un hombre y, peor aún, su anhelo desesperado de ser aceptada por una familia que nunca la consideró suficiente, la llevaron a cometer un acto que no solo rompió mi corazón, sino que también selló su destino de la peor manera posible. Andrea siempre fue una niña fuerte, con una determinación que me enorgullecía. A pesar de crecer sin un padre presente, nunca la vi lamentarse por lo que le faltaba. Yo me aseguré de que nunca sintiera que tenía menos que los demás. Trabajé sin descanso, acumulando horas extras en empleos agotadores, privándome de cosas básicas con tal de que ella tuviera lo mejor. No importaba cuán cansada estuviera, siempre encontraba tiempo para ayudarla con sus tareas, para asistir a cada presentación escolar, para hacerle sentir que aunque éramos solo dos, eso era más que suficiente. Durante su adolescencia, Andrea se volvió aún más independiente, algo que en su momento me llenó de orgullo. Era inteligente, determinada y tenía una claridad impresionante sobre lo que quería para su futuro. Sabía que no quería repetir mi historia de sacrificios y privaciones. Me lo decía con frecuencia, con esa firmeza que la caracterizaba, asegurándome que algún día lograría una vida en la que nunca tendría que preocuparse por el dinero. Y yo la apoyaba. Me aseguré de que tuviera una educación de calidad, de que nunca le faltara nada. Cuando se graduó con honores de la universidad y consiguió un trabajo bien remunerado, sentí que todo había valido la pena. Pero entonces apareció Daniel, y con él, la tormenta que destruiría todo lo que habíamos construido juntas. Desde el primer día que lo conocí, algo en él no me gustó. No era que fuera grosero o irrespetuoso, todo lo contrario, siempre tenía una sonrisa perfecta y palabras amables, pero había algo en su mirada, en su forma de hablar, que me hacía sentir que todo en él era calculado. No era el tipo de hombre que decía las cosas de frente, sino el que manipulaba con sutileza, el que lograba que los demás hicieran lo que él quería sin que se dieran cuenta. Y lo peor de todo, su familia. Gente de dinero, de esas que se creen superiores a los demás solo porque han vivido rodeados de privilegios. Recuerdo la primera vez que conocí a la madre de Daniel, Leticia. Una mujer impecablemente vestida, de ademanes elegantes y una sonrisa que apenas ocultaba su desdén. Desde el primer momento dejó claro que no me consideraba digna. Sus preguntas fueron estudiadas, disfrazadas de simple curiosidad, pero no tardé en entender lo que realmente quería saber: cuánto ganaba, qué tipo de casa tenía, cuál era mi nivel de educación. Y aunque traté de mantener la compostura, fue evidente que mis respuestas no la impresionaron en lo más mínimo. La forma en que me miró, con una condescendencia disfrazada de cortesía, lo dijo todo. Para ella, yo era un obstáculo, un pasado del que Andrea debía desprenderse para poder encajar en su nueva familia. No fue inmediato, pero con el tiempo vi cómo mi hija comenzaba a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, comentarios sobre cómo debía vestirme cuando asistía a eventos con ellos, sugerencias sobre cómo debía comportarme en ciertos círculos. Luego vino la distancia. Andrea comenzó a visitar menos la casa, a cancelar planes con excusas vagas. Siempre estaba ocupada, siempre tenía un compromiso inaplazable. Y cuando intenté hablar con ella, cuando le pregunté si algo iba mal, me respondió con evasivas, asegurándome que no era nada, que simplemente estaba ajustándose a su nueva vida. Hasta que llegó el golpe final. Una noche vino a verme con una expresión seria, como si estuviera a punto de darme una noticia trascendental. Recuerdo cada detalle de esa conversación como si hubiera ocurrido ayer. Se sentó frente a mí y, con una voz controlada, me dijo que había tomado una decisión importante: iba a cambiarse el apellido. Dijo que no era nada personal, que solo quería fortalecer el vínculo con su nueva familia, que Leticia y Daniel le habían hecho ver que su nuevo apellido representaba su futuro, que debía dejar el pasado atrás. No entendí de inmediato lo que estaba diciendo, porque la idea misma me parecía absurda. Pensé que tal vez se refería a añadir el apellido de su esposo al suyo, a hacer lo que muchas mujeres hacen después de casarse. Pero no. Andrea no solo quería añadirlo, quería eliminar el mío por completo. En ese momento, todo dentro de mí se rompió. No grité, no lloré. Solo sentí un vacío abrumador.
Le pregunté si realmente entendía lo que eso significaba, si era consciente de lo que me estaba pidiendo aceptar. Pero ella, con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos, me dijo que debía apoyarla, que era su decisión y que esperaba que la respetara. Y lo peor fue que ni siquiera se molestó en darme una explicación real. No fue por amor, no fue por convicción propia. Fue por ellos. Por la aceptación de una familia que nunca la vio como su igual. Los días siguientes fueron una niebla de dolor. Cuando finalmente vi el documento oficial con su nuevo apellido, supe que la había perdido. No asistí a la boda. No pude. No después de eso. Y ella tampoco hizo mucho por buscarme después. Las fotos en redes sociales mostraban a una Andrea radiante, abrazada a su nueva familia, sonriendo en eventos exclusivos, disfrutando de la vida que siempre había querido. Me borró de su vida con la misma facilidad con la que firmó esos papeles. Pasó un año sin que me llamara, sin que hiciera el más mínimo esfuerzo por acercarse. Para ella, yo había quedado atrás, en un pasado que ya no encajaba en su presente. Y aunque me dolía, aprendí a vivir con esa ausencia, a aceptar que había criado a una hija que, cuando tuvo la oportunidad, no dudó en deshacerse de mí para encajar en un mundo que jamás la vería como su igual. Pero entonces, un día, el teléfono sonó. Y cuando vi su nombre en la pantalla, supe que algo había cambiado. Contesté, y del otro lado de la línea escuché su voz temblorosa, ahogada en lágrimas. Andrea estaba llorando, con una desesperación que nunca antes había escuchado en ella. Y con una frase simple, dicha entre sollozos, entendí que todo lo que había construido con esa familia perfecta se había derrumbado. Mamá, no tengo a dónde ir. Pero para ella, ya era demasiado tarde. Actualización 1. Los meses que siguieron a su boda fueron una lenta pero constante confirmación de que mi hija ya no me consideraba parte de su vida. Había pasado un año desde la última vez que cruzamos más de 2 palabras, y aunque me costara admitirlo, con el tiempo aprendí a convivir con la ausencia de Andrea. Con el silencio que dejó su partida y con la indiferencia con la que me había relegado a un rincón irrelevante de su historia. Mi rutina siguió adelante, aunque el dolor nunca se desvaneció del todo. Había noches en las que me preguntaba si alguna vez ella sentiría el peso de lo que hizo, si en algún momento se daría cuenta de lo que había dejado atrás. Pero el tiempo pasaba y la única señal de su existencia eran las imágenes que circulaban en redes sociales, donde la veía siempre rodeada de su nueva familia. Sonriendo con una felicidad que parecía tan perfecta que resultaba difícil de creer. Me acostumbré a verla en fotografías con Leticia, su suegra, compartiendo cenas elegantes y viajes que parecían salidos de revistas de lujo. La veía posar con vestidos caros, sosteniendo copas de vino en escenarios exclusivos, luciendo como si realmente perteneciera a ese mundo que tanto anheló. Para cualquiera que la viera desde afuera, Andrea tenía la vida perfecta, un esposo bien posicionado, una familia influyente, un futuro asegurado. Pero yo sabía que las apariencias engañan, que nada en ese mundo es gratis y que tarde o temprano, el precio de pertenecer se vuelve insoportable. El día que el teléfono sonó, no lo reconocí de inmediato. Había pasado tanto tiempo sin escuchar su voz que por un instante pensé que me había equivocado, que no podía ser ella. Pero cuando escuché su llanto entrecortado, supe que algo había cambiado. Andrea no era alguien que se derrumbara fácilmente, siempre había tenido una seguridad inquebrantable en sí misma, una confianza que la hacía parecer invulnerable. Pero en ese momento, todo lo que escuché fue desesperación. Con una voz temblorosa, dijo que su suegra y su esposo la habían echado de la casa, que no tenía a dónde ir, que no sabía qué hacer. Por un momento, sentí una punzada en el pecho, una parte de mí quiso consolarla, asegurarle que todo estaría bien. Pero otra parte, aquella que recordaba cómo me había dejado atrás sin una pizca de remordimiento, me hizo contener las palabras de consuelo. Me mantuve en silencio mientras ella intentaba explicarse entre sollozos, aunque en realidad no había mucho que explicar. Sabía que algo así pasaría tarde o temprano, porque personas como Leticia solo aceptan a los demás mientras les sean útiles, mientras encajen en el molde que han diseñado para ellos. Y Andrea, por mucho que lo intentara, nunca fue ni sería una de ellos. Pero ella no lo vio, o no quiso verlo, hasta que fue demasiado tarde. Cuando por fin logró calmarse lo suficiente para hablar con coherencia, empezó a contarme lo que había ocurrido, como si estuviera tratando de justificar lo que había hecho, como si esperara que la entendiera. Que la perdonara de inmediato y le diera refugio sin cuestionamientos. Me dijo que todo empezó con pequeños desaires, que Leticia comenzó a hacer comentarios cada vez más hirientes, críticas disfrazadas de sugerencias sobre su manera de vestir, su forma de hablar.
incluso sobre su manera de comportarse en eventos sociales. Al principio pensó que era algo normal, que era parte de la adaptación a su nueva familia. Intentó complacerla, cambiarse el estilo, ser más reservada en sus palabras, aprender a moverse en su círculo como si toda su vida hubiera pertenecido a él. Pero no importaba cuánto se esforzara, nunca era suficiente. Siempre había algo que no estaba bien, un detalle que la hacía ver como una intrusa, una extranjera en su propio matrimonio. El golpe final llegó cuando Leticia encontró a alguien más conveniente para su hijo, alguien con un apellido de peso, con una familia con la que realmente valía la pena hacer alianzas. Fue sutil al principio, comenzó a insinuar que Daniel merecía estar con alguien de su propio nivel, que Andrea, por más que lo intentara, nunca dejaría de ser de afuera. Y lo peor fue que su esposo, el hombre por el que había renunciado a todo, no hizo nada por defenderla. Andrea me dijo que al principio creyó que él lucharía por ella, que su amor sería suficiente para resistir la presión de su familia. Pero cuando llegó el momento de elegir entre ella y la comodidad de seguir dentro del mundo de Leticia, Daniel no dudó en tomar el camino más fácil. El divorcio fue inminente. No hubo discusiones acaloradas, no hubo súplicas ni segundas oportunidades. Fue un proceso limpio y frío, como si estuvieran deshaciéndose de un objeto que ya no necesitaban. Lo peor de todo fue que, en su afán por encajar, Andrea había dejado todo en manos de esa familia. No tenía nada a su nombre, sus cuentas estaban ligadas a las de Daniel, su trabajo, conseguido gracias a las conexiones de su suegra, desapareció en cuanto ella dejó de ser la esposa perfecta que querían. De la noche a la mañana, se encontró en la calle, con las maletas llenas de ropa de diseñador pero sin un solo lugar al que ir. Y entonces pensó en mí. En la madre a la que había dado la espalda, en la persona que estuvo con ella en cada momento difícil de su vida y que, sin embargo, no fue lo suficientemente valiosa como para que ella se aferrara a su apellido. Me llamó porque no tenía otra opción, porque sabía que yo era la única persona en este mundo que, a pesar de todo, aún podía tenderle una mano. Pero no iba a ser tan fácil. No esta vez. No después de lo que hizo. Respiré hondo y le dije que se calmara, que no podía tomar decisiones en medio del pánico. No le dije que viniera de inmediato, no le aseguré que todo estaría bien. Simplemente dejé que el peso de su situación cayera sobre ella, que sintiera lo que era estar realmente sola. Después de unos minutos de silencio, dijo con voz entrecortada que solo necesitaba un lugar donde quedarse, que prometía no ser una carga, que lo arreglaría todo, que encontraría una manera de salir adelante. Pero yo sabía que estaba esperando que hiciera lo que siempre hice, rescatarla. No le di la respuesta que quería. Con una frialdad que jamás pensé que podría tener con mi propia hija, le dije que hablaríamos luego, que necesitaba tiempo para pensar. Y colgué. No me moví por un largo rato. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era alegría, tampoco era venganza inmediata. Era algo más profundo, una sensación de justicia, de equilibrio. Porque por primera vez, Andrea estaba experimentando lo que significaba ser desechada, olvidada, reemplazada. Y aunque aún no sabía exactamente cómo actuaría, tenía claro que no iba a permitir que todo lo que hizo quedara en el pasado sin consecuencias. Andrea quería volver a casa. Pero esta vez, no iba a ser bajo sus condiciones. Actualización 2. El silencio después de esa llamada fue ensordecedor. Pasaron varias horas antes de que pudiera moverme de la silla en la que había estado sentada con el teléfono aún en la mano, repasando en mi mente cada una de sus palabras, cada una de sus súplicas. No era fácil escuchar a mi propia hija llorando, rogándome ayuda, pero tampoco podía ignorar el peso de lo que había hecho. No se trataba solo de que me hubiera dejado atrás, de que hubiera cambiado su apellido como si la sangre que compartíamos no significara nada, sino de que lo hizo por gente que nunca la quiso realmente. Ahora, después de haber sido descartada por ellos, esperaba que yo la recibiera con los brazos abiertos, como si todo pudiera olvidarse de la noche a la mañana. Esa noche dormí poco, no por tristeza, sino porque dentro de mí se estaba gestando una decisión. No podía simplemente dejarla en la calle, por mucho que quisiera enseñarle una lección, pero tampoco iba a permitir que regresara sin entender lo que había hecho. Cuando amaneció, llamé a Andrea. Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera pasado la noche llorando, y apenas logré entender lo que decía entre sus suspiros entrecortados. Me dijo que había pasado la noche en un hotel barato con el poco dinero en efectivo que le quedaba y que no sabía qué hacer.
No podía volver a la casa de Daniel porque él había cambiado las cerraduras y, además, ya estaba viviendo con la nueva mujer que su madre había elegido para él. No tenía amigos a los que acudir porque la mayoría de sus conocidos pertenecían al mismo círculo social de la familia de su esposo y ninguno se atrevía a desafiar la voluntad de Leticia. La escuché en silencio mientras descargaba su desesperación. Por primera vez en su vida, Andrea estaba sola. Nunca había enfrentado el mundo sin alguien que la respaldara, sin una red de seguridad que la protegiera de las consecuencias de sus propias decisiones. Y ahora, por primera vez, estaba sintiendo lo que significaba ser prescindible, ser vista como un estorbo, ser desechada por personas a las que entregó todo sin recibir nada a cambio. Le dije que podía ayudarla, pero que no iba a ser de la manera en que ella esperaba. No le ofrecí mi casa. En su lugar, la ayudé a encontrar un pequeño apartamento barato en una zona modesta de la ciudad, un lugar muy alejado del lujo al que se había acostumbrado. No tenía muebles caros, ni una vista panorámica, ni nada que le recordara la vida que perdió. Era un espacio humilde, suficiente para alguien que necesitaba empezar de cero. Le dije que si realmente quería rehacer su vida, tendría que hacerlo sin esperar que yo solucionara todo por ella. Andrea no tuvo más opción que aceptar. Fue la primera vez que la vi doblegarse, la primera vez que la escuché tragarse el orgullo que la había alejado de mí. No tenía a nadie más, no tenía poder sobre la situación, no tenía la ventaja que siempre había creído tener. Le entregué las llaves del apartamento sin demasiadas palabras, sin abrazos, sin consuelos. Vi en sus ojos la decepción, la incomodidad de saberse completamente indefensa. Los primeros días fueron difíciles para ella. No tenía empleo, no tenía ahorros, no tenía idea de cómo manejarse fuera del mundo al que había pertenecido en el último año. Me llamaba constantemente, intentando encontrar alguna forma de recuperar lo que había perdido. Me decía que buscaría un trabajo decente, algo que estuviera a la altura de su educación, pero pronto se dio cuenta de que su apellido ya no le abría puertas. Todas las oportunidades que alguna vez tuvo fueron gracias a Leticia, y sin su influencia, no era más que otra mujer con un título universitario en un mundo donde eso no bastaba para conseguir estabilidad. Pasaron semanas antes de que finalmente aceptara la realidad. Los empleos que encontró no eran glamorosos ni prestigiosos, eran trabajos comunes, alejados de las oficinas lujosas y los eventos exclusivos a los que estaba acostumbrada. Aprendió lo que era estirar cada centavo, lo que significaba contar el dinero antes de hacer una compra, lo que era depender únicamente de su esfuerzo sin la comodidad de un respaldo financiero. La Andrea que se había envuelto en vestidos de diseñador y cenas costosas ahora tenía que calcular el precio de la comida en el supermercado, aprendiendo a vivir con lo mínimo, con lo necesario. La primera vez que la vi después de instalarse en su nuevo hogar, apenas la reconocí. Ya no era la mujer altiva que me había mirado con indiferencia cuando me dijo que cambiaría su apellido. Sus hombros estaban caídos, sus manos inquietas, su ropa sencilla y sin la elegancia a la que me tenía acostumbrada. Intentó sonreír, pero en su mirada había una tristeza que no podía ocultar. Me dijo que estaba aprendiendo, que estaba entendiendo muchas cosas que antes no valoraba. Que por primera vez en su vida comprendía lo que significaba trabajar para ganarse el derecho de existir en este mundo sin depender de nadie más. Yo la escuché sin decir mucho, sin mostrarle aún el cariño que sabía que buscaba recuperar. No era momento de hacerle sentir que todo estaba bien, porque no lo estaba. No podía perdonarla todavía, porque el daño que hizo no se reparaba solo con palabras. Con el paso del tiempo, noté cómo su actitud comenzó a cambiar. Ya no hablaba de recuperar su antigua vida, ya no soñaba con volver a encajar en el círculo que la había rechazado. En su lugar, comenzó a hablar de reconstruirse, de empezar de nuevo con algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Empezó a tomar turnos dobles en su trabajo, a ahorrar cada billete como si su vida dependiera de ello. No tenía otra opción. La única manera de salir adelante era con su propio esfuerzo, sin depender de mí, sin depender de nadie. Pero aún no había aprendido la lección más importante. Todavía no había entendido la magnitud de su traición, todavía no había sentido el peso real de lo que hizo. Para eso, aún faltaba el último golpe, el momento en el que finalmente se enfrentaría a la persona que la convirtió en lo que era ahora. Porque tarde o temprano, Andrea tendría que encarar a su suegra. Y cuando ese momento llegara, nada de lo que vivió hasta ahora se compararía con lo que estaba por descubrir. Actualización 3. El tiempo pasó y Andrea comenzó a acostumbrarse a su nueva realidad, aunque el proceso fue lento y doloroso.
Al principio, la vi tambalearse entre la negación y la aceptación, como si en el fondo de su mente aún albergara la absurda esperanza de que, de alguna manera, su antigua vida volviera a ella, que su esposo recapacitara, que su suegra se diera cuenta de que había cometido un error y la aceptara de nuevo. Pero cada día que pasaba, cada cuenta por pagar, cada noche en su pequeño apartamento sin comodidades, le recordaban que ese mundo ya no le pertenecía. Se había aferrado a él con todas sus fuerzas, había sacrificado su identidad, su familia, su propia dignidad para encajar en un molde que nunca fue hecho para ella, y ahora, después de haber sido descartada sin el más mínimo remordimiento, no le quedaba más remedio que aprender lo que era la verdadera independencia, aquella que no se compraba con apellidos ni con conexiones, sino con esfuerzo, con sacrificio, con la capacidad de levantarse cada mañana sin saber si el día sería fácil o un infierno. Durante los primeros meses, sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Ya no me buscaba con la desesperación de alguien que espera ser rescatado, sino con la resignación de alguien que entiende que no tiene más opción que seguir adelante. A veces me hablaba de su trabajo, de cómo al principio le costó adaptarse a un ambiente donde nadie la trataba con deferencia especial, donde no había trajes de diseñador ni eventos exclusivos, donde lo único que importaba era si podía hacer bien su trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Me contó sobre las largas horas, sobre los clientes difíciles, sobre el cansancio que se acumulaba en sus huesos después de cada jornada. Yo la escuchaba, sin apresurarme a darle consejos, sin suavizarle el golpe de la realidad. No le decía que todo mejoraría, porque no lo haría hasta que entendiera completamente la lección que la vida le estaba enseñando. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Andrea comenzó a preguntarse cómo había perdido todo tan rápido, como la familia que alguna vez la recibió con sonrisas y promesas de aceptación la había descartado sin dudarlo. Y con cada día que pasaba, con cada pago atrasado, con cada noche en soledad, el resentimiento comenzó a crecer en su interior. La primera vez que mencionó a Leticia, su voz tenía un tono diferente. No era la voz sumisa de la mujer que había intentado desesperadamente encajar en su mundo, sino la de alguien que finalmente estaba viendo la verdad con claridad. Me dijo que había empezado a investigar, que había revisado los papeles de su divorcio, los documentos que firmó sin leer con detalle porque en ese momento solo quería terminar con todo lo antes posible. Y fue ahí donde se dio cuenta de que no solo la habían abandonado, sino que la habían manipulado para dejarla con absolutamente nada. Leticia había sido meticulosa en la manera en que la despojó de todo. Desde el principio, cada paso que dio fue con el propósito de asegurarse de que Andrea no tuviera manera de reclamar nada cuando la sacaran de sus vidas. Había influenciado la separación de bienes, había usado a sus abogados para asegurarse de que cada documento estuviera diseñado para proteger los intereses de su hijo y de su familia. Andrea no solo perdió su apellido original por elección propia, sino que también perdió cualquier derecho sobre los bienes que compartía con Daniel. No tenía derecho a una compensación, no tenía acceso a los fondos que alguna vez manejó con su esposo, ni siquiera tenía la posibilidad de reclamar una parte de lo que ayudó a construir. Todo, absolutamente todo, había sido un juego para Leticia, un plan cuidadosamente ejecutado para asegurarse de que Andrea fuera solo una transición temporal en la vida de su hijo, una figura reemplazable, fácilmente desechable cuando llegara alguien más adecuado. Cuando me contó todo esto, su voz estaba cargada de una furia contenida que nunca antes había escuchado en ella. Me dijo que no podía creer que hubiera sido tan ingenua, que no podía aceptar que había caído en una trampa tan evidente. Pero más allá de la ira, más allá de la frustración, había algo más profundo en su tono, un deseo de venganza. Por primera vez en mucho tiempo, Andrea dejó de lamentarse y comenzó a pensar en recuperar lo que le arrebataron. Y yo, aunque aún no estaba lista para darle todo mi apoyo, supe en ese momento que finalmente estaba despertando. Lo primero que hizo fue buscar asesoría legal, pero descubrió que las cosas no serían tan fáciles. Leticia había utilizado su poder y su influencia para asegurarse de que cualquier intento de reclamación fuera prácticamente imposible. Cada contrato, cada documento, estaba blindado con tecnicismos que hacían que cualquier demanda fuera una batalla cuesta arriba. No tenía pruebas suficientes para demostrar que había sido engañada, no tenía recursos para costear una batalla legal que podía alargarse durante años. Pero Andrea no era la misma mujer que había sido hace un año. No era la mujer que simplemente aceptaba lo que le decían, que buscaba la aprobación de los demás antes de tomar una decisión. Esta vez, estaba dispuesta a pelear, a usar cualquier medio necesario para exponer la verdad y recuperar al menos una parte de lo que le pertenecía. Fue entonces cuando comenzó a investigar a Leticia a fondo, a observarla, a analizarla.
Descubrió que la imagen que la mujer proyectaba no era tan impecable como todos creían. Leticia tenía enemigos, tenía secretos que se mantenían ocultos bajo la superficie de su reputación intachable. Andrea comenzó a recopilar información, a conectar piezas que antes no había notado, a recordar conversaciones que ahora, en retrospectiva, tenían un significado completamente diferente. Y fue ahí cuando encontró la grieta en la armadura de su suegra. Leticia había construido su vida sobre la base de apariencias, sobre la idea de que todo en su mundo era perfecto, inmaculado. Pero Andrea sabía que nadie en ese nivel de poder y dinero estaba completamente limpio. Lo que necesitaba era paciencia, inteligencia y, sobre todo, el momento adecuado para atacar. Yo la observé en silencio, viéndola transformarse poco a poco en alguien que ya no era la misma mujer que había salido de mi vida con tanto desdén. Vi cómo su dolor se convertía en determinación, cómo su rabia se canalizaba en algo más frío, más calculado. Andrea había perdido todo, pero ahora, por primera vez, entendía que no tenía por qué aceptarlo sin luchar. La venganza estaba en camino. Y esta vez, sería Leticia quien pagaría el precio. Actualización 4. Andrea no se precipitó. No tomó decisiones impulsivas ni dejó que la rabia nublara su juicio, porque entendió que la única forma de ganar esta vez era con inteligencia, con paciencia, con una estrategia que no solo le devolviera lo que le quitaron, sino que además destruyera a la mujer que la convirtió en lo que era ahora. Pasaron meses en los que la vi moverse con una determinación que nunca antes había visto en ella. Ya no era la joven desesperada que me llamó aquella noche llorando porque la habían echado sin miramientos, ya no era la mujer que se debatía entre la humillación y el deseo de recuperar su antigua vida. Ahora tenía un propósito claro y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Se dedicó a reconstruir su imagen, no la que Leticia había moldeado para ella, sino una propia, una que no dependía de apellidos, de conexiones o de la validación de los demás. Consiguió un mejor empleo, uno que no tenía nada que ver con la influencia de su exfamilia política, sino que fue producto de su propio esfuerzo. Ahorró cada centavo, aprendió a ser cautelosa, a moverse con discreción, a recuperar la autonomía que había perdido cuando se entregó por completo a un mundo que nunca la quiso. Pero mientras hacía todo eso, también se dedicaba a otra cosa, a reunir información, a construir el caso que eventualmente derrumbaría a Leticia desde adentro. Sabía que enfrentarse a una mujer como ella requería más que solo palabras o acusaciones. Leticia no era alguien que simplemente aceptara una derrota, no era alguien que se dejara exponer sin pelear con todas sus armas. Por eso Andrea fue meticulosa, paciente. Utilizó cada recurso a su alcance, buscó personas que en algún momento también habían sido víctimas de esa familia, gente que había trabajado con ellos, que conocía los secretos que se escondían detrás de las paredes de su lujosa residencia. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Descubrió que Leticia no solo había manipulado su divorcio, sino que lo había hecho con muchas otras mujeres antes. Andrea no fue la primera ni la única que había sido utilizada y descartada cuando ya no servía a los intereses de la familia. Hubo otras, mujeres que en su momento también fueron bienvenidas en ese círculo exclusivo, que también creyeron que finalmente habían encontrado su lugar, solo para ser desechadas cuando dejaban de ser útiles. Pero la diferencia entre ellas y Andrea era que ninguna había hecho lo que ella estaba a punto de hacer. Ninguna se había atrevido a enfrentarse a Leticia, a desafiarla en su propio terreno. El golpe final llegó cuando encontró la pieza que faltaba en su plan. Leticia había mantenido su estatus y su poder gracias a una red de contactos bien calculada, pero con el tiempo, había cometido errores. Pequeños, casi imperceptibles para alguien que no supiera dónde mirar, pero lo suficientemente significativos para alguien que la conocía de cerca. Andrea descubrió que Leticia tenía negocios turbios, inversiones hechas a través de intermediarios que ocultaban prácticas poco éticas. Todo estaba diseñado para protegerla, para asegurarse de que nunca pudiera ser directamente vinculada a nada ilegal. Pero Andrea sabía que si lograba exponer aunque fuera una de esas grietas en su armadura, todo el castillo de naipes se derrumbaría. No lo hizo de inmediato. Esperó. Se aseguró de que cada documento, cada conversación, cada testimonio estuviera perfectamente alineado. Se convirtió en una sombra en la vida de Leticia, alguien que ella ni siquiera notaba, pero que estaba siempre al acecho, esperando el momento preciso para atacar. El día llegó en un evento de caridad, de esos que Leticia organizaba con regularidad para mantener su imagen impecable. Estaba rodeada de personas influyentes, de empresarios, de políticos, todos fingiendo ser parte de un círculo de élite inquebrantable. Andrea entró con una seguridad que no había tenido en mucho tiempo.
Nadie la reconoció al principio, porque ya no era la mujer sumisa y desesperada que una vez intentó ser parte de ellos. Se movió entre los invitados con la elegancia que alguna vez aprendió, pero esta vez sin la necesidad de encajar, sin el miedo de ser rechazada. Cuando finalmente se acercó a Leticia, lo hizo con una sonrisa controlada, una que no mostraba ni rencor ni debilidad, solo la certeza de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Le dijo en voz baja que sabía lo que había hecho, que tenía pruebas, que había hablado con personas que estaban dispuestas a testificar si era necesario. Y, por primera vez en todo ese tiempo, vio algo en los ojos de su suegra que nunca antes había visto: miedo. Leticia intentó mantener la compostura, intentó responder con su habitual frialdad, con su tono condescendiente, pero Andrea ya no era la mujer que podía manipular con facilidad. Le susurró al oído que si no quería que su reputación, sus negocios y su mundo entero se desmoronaran, haría exactamente lo que ella le pedía. Y lo que Andrea pedía no era dinero, no era una compensación superficial. Quería su nombre de vuelta. Quería que su exesposo y su familia reconocieran públicamente que la manipularon, que la usaron, que la destruyeron cuando dejó de ser conveniente para ellos. Leticia no tuvo opción. Sabía que la información que Andrea tenía era suficiente para acabar con su imagen, para hacerla caer de la gracia de las personas que la rodeaban, para convertirla en un paria en un mundo donde la reputación lo era todo. La única manera de salvarse era cediendo. Los días siguientes fueron un espectáculo. Andrea vio cómo su exesposo y su familia comenzaron a aparecer en los medios, cómo se veían obligados a limpiar su imagen, a desmentir rumores que ni siquiera habían salido a la luz todavía. Leticia se movió con desesperación, tratando de minimizar el daño, pero el golpe ya estaba dado. Su círculo social comenzó a dudar, las empresas que antes confiaban en ella comenzaron a alejarse, los rumores empezaron a correr sin control. Andrea no solo recuperó su apellido, sino que lo hizo de una manera que nadie pudo ignorar. No necesitó volver a ser parte de ese mundo para demostrar que era más fuerte que ellos. Se aseguró de que su historia fuera conocida, de que otras mujeres que habían pasado por lo mismo vieran que podían luchar, que no tenían que aceptar el destino que les imponían. Cuando todo estuvo hecho, cuando Leticia ya no tenía más cartas que jugar, Andrea vino a verme. No traía la expresión de una mujer derrotada, ni la de alguien que buscaba compasión. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde una vez me dijo que cambiaría su apellido, pero esta vez con una mirada diferente. Me dijo que lo entendía ahora, que entendía lo que significaba renunciar a la familia por la aprobación de extraños, que entendía lo que había perdido y lo que había tenido que hacer para recuperarse a sí misma. Yo la miré en silencio por un largo rato. No le respondí de inmediato. Quería que sintiera el peso de sus palabras, que supiera que el perdón no era algo que podía darse sin más. Pero también sabía que, a su manera, había encontrado la redención. Andrea había recuperado su nombre, pero más importante aún, había recuperado su dignidad. Y Leticia, la mujer que creyó que podía destruirla sin consecuencias, estaba ahora atrapada en el caos que ella misma había creado. Actualización final. El polvo de la tormenta que Andrea desató tardó en asentarse, pero cuando lo hizo, la realidad fue clara e innegable: Leticia había caído. No de inmediato, no de una sola vez, porque personas como ella no se desploman fácilmente. Son expertas en disfrazar su desgracia, en mover piezas a su favor, en encontrar formas de reponerse, pero Andrea no dejó cabos sueltos, no le dio margen para recuperarse. Su ataque fue quirúrgico, preciso, diseñado para arrancarle no solo su estatus, sino el respeto que tanto se esforzó en mantener. Y en un mundo donde la apariencia lo es todo, el menor atisbo de debilidad puede marcar el inicio de la ruina. La reputación de Leticia comenzó a desmoronarse de la manera más cruel para alguien como ella, lentamente, a través de rumores, de pequeñas noticias filtradas en los círculos correctos, de miradas esquivas en los eventos a los que antes era la invitada de honor. La gente comenzó a dudar, a preguntarse si realmente era la mujer intachable que pretendía ser. Lo que antes eran susurros en los pasillos de las reuniones de la alta sociedad se convirtieron en conversaciones abiertas, en preguntas incómodas que nadie se atrevía a hacerle en su cara, pero que se repetían una y otra vez en su ausencia. Las empresas que alguna vez confiaron en su imagen comenzaron a distanciarse. Nadie quería verse envuelto en un escándalo, nadie quería asociarse con alguien que estaba en el ojo del huracán, aunque ese huracán aún no se hubiera convertido en una tormenta devastadora. Y Leticia, por más que intentó limpiar su nombre, por más que trató de usar su influencia para silenciar los rumores, descubrió demasiado tarde que la verdadera venganza no se ejecuta con un golpe inmediato.
sino con un veneno que se esparce lentamente hasta que no queda nada por salvar. Andrea observó todo desde la distancia, sin intervenir, sin intentar acelerar el proceso. Aprendió a ser paciente, a permitir que las consecuencias de los actos de Leticia la alcanzaran por sí solas. Sabía que su suegra jamás admitiría la derrota, pero también sabía que su mundo ya no era el mismo. La familia que una vez la desechó sin dudarlo ahora se desmoronaba en una lucha desesperada por mantener las apariencias. Daniel, su ex esposo, no tardó en verse arrastrado en el torbellino. Su matrimonio con la mujer que su madre había elegido para él no era más que una fachada, una unión sin amor ni propósito más allá de complacer los deseos de Leticia. Pero con su reputación en declive y la presión de un escándalo inminente, su esposa comenzó a distanciarse, a notar que tal vez no había hecho la mejor elección. Y así, como un efecto dominó, lo que Leticia construyó con tanto cuidado comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Cuando Andrea finalmente sintió que todo estaba en su lugar, que su venganza se había ejecutado en cada detalle planeado, hizo lo que había evitado hacer durante tanto tiempo, vino a verme. No hubo un mensaje previo, no hubo una llamada anunciando su llegada. Simplemente apareció en mi puerta, con una expresión que no había visto en ella en mucho tiempo. No era la mirada altiva de la Andrea que alguna vez me dejó atrás, ni la desesperación de la mujer que perdió todo y no sabía cómo seguir adelante. Era algo diferente, algo más maduro, más sereno, como si finalmente hubiera hecho las paces consigo misma. Entró sin esperar invitación, como si el umbral de mi casa aún le perteneciera, como si, a pesar de todo, todavía hubiera un lugar para ella aquí. Caminó con cautela, como alguien que sabe que no tiene derecho a reclamar lo que dejó atrás, pero que, al mismo tiempo, anhela desesperadamente recuperarlo. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa donde una vez me dijo con frialdad que cambiaría su apellido. El recuerdo de esa noche aún estaba grabado en mi mente con una nitidez dolorosa, pero esta vez fue ella quien rompió el silencio. Me dijo que entendía ahora lo que había hecho, que comprendía la magnitud de su traición. No me pidió perdón de inmediato, porque sabía que el perdón no era algo que se otorga con facilidad, sino algo que se gana con el tiempo. Me habló de su proceso, de todo lo que vivió desde el día en que Leticia la echó de su casa, de cómo pasó de la negación a la aceptación, de cómo cada paso que dio la fue transformando hasta convertirla en alguien completamente distinto. Me dijo que no esperaba que todo volviera a ser como antes, que no pretendía borrar el pasado, pero que si aún quedaba algo entre nosotras, quería reconstruirlo desde cero, sin mentiras, sin pretensiones. Yo la escuché en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, cada pausa en su discurso. No respondí de inmediato, porque sabía que no era una decisión que pudiera tomarse en un instante. Había pasado demasiado tiempo, había demasiadas heridas abiertas, demasiados recuerdos difíciles de borrar. Pero también vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, sinceridad. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. No le dije que la perdonaba en ese momento, porque el perdón no se concede tan fácilmente. Pero tampoco la rechacé. En lugar de eso, le dije que el tiempo diría si era posible sanar lo que se rompió. Pasaron meses después de esa conversación, meses en los que Andrea se esforzó por demostrar que realmente había cambiado. No intentó forzar nada, no exigió mi aceptación inmediata, simplemente estuvo presente, poco a poco, sin presionar, sin esperar más de lo que yo podía darle en ese momento. Me ayudó en lo que pudo, estuvo ahí cuando la necesité, mostró con acciones lo que sus palabras no podían reparar de inmediato. Y con el tiempo, lo que parecía imposible comenzó a suceder. El resentimiento dejó de ser una sombra constante entre nosotras, los silencios dejaron de ser incómodos, las conversaciones dejaron de ser una prueba de lealtad. Andrea nunca volvió a ser la misma mujer que fue antes de todo esto, pero quizás eso no era algo malo. Porque la mujer que surgió de todo este caos era alguien que había aprendido a valorar lo que realmente importaba, alguien que entendía el peso de sus decisiones. Alguien que sabía que la familia no era algo que se pudiera descartar cuando convenía. Y yo, después de todo lo que pasó, después de todo el dolor, entendí que, aunque nunca podría olvidar lo que hizo, tal vez sí podía darle la oportunidad de demostrar que realmente había cambiado. No recuperamos el tiempo perdido, porque el tiempo no se recupera. Pero encontramos la manera de seguir adelante. Y esta vez, Andrea nunca volvió a olvidar quién era realmente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.